Mientras tanto en el multiverso X, planeta de la diosa 21. Y eso ha sido mi viaje desde que me marché, diría Kakaroto. Estoy sorprendida, no puedo creer que hayas pasado por todo eso, pero ¿estás bien realmente, Kakaroto? Diría 21. Lo estoy ahora, han pasado años pero ya lo he superado, tengo a mi hijo después de todo, diría Kakaroto. Eso es muy especial, pero se ve realmente que tu hijo es igual a ti cuando eras más joven, un guerrero orgulloso y confiado de sí mismo, pero al final es genial que hayan arreglado las cosas, bueno no del todo pero entiendes lo que quiero decir no. Diría 21. Lo sé, pero ahora quiero saber de ti, después de todo también han pasado cientos de años, diría Kakaroto. Está bien, es justo, como ya te habrás dado cuenta los 5 multiversos ahora forman uno solo, el gran multiverso X, desde que te fuiste y Vegeta tomó el mando las cosas siguieron iguales, años después el multiverso que gobernaba Vegeta fue destruido, se rumoreaba de que se trataba de otro Saiyajin el causante y que también se esparció por muchos mundos el rumor del emperador Bardock que tiene un parecido con tu padre, luego supe que el multiverso que gobernaba Vegeta fue reconstruido y el emperador fue derrotado. Las cosas volvieron a la normalidad, luego se rumoreaba de un tal dios del apocalipsis pero no supe más, después de todo estuve alejada de los acontecimientos más recientes hasta que llegó ese dios de la oscuridad y tomó el control de todos los multiversos, diría 21. Veo que las cosas siguieron iguales hasta la aparición de ese dios, dime una cosa 21, ¿lo enfrentaste no es así? ¿Es realmente fuerte? Diría Kakaroto. Lo es, ni siquiera derramó una gota de sudor, nos retó a nosotros los 5 gobernantes de cada multiverso, nos venció a los 5 muy fácilmente incluyendo a Vegeta, ni siquiera tuvimos una oportunidad incluso peleando en equipo, ese dios era todo un misterio y lo sigue siendo, nadie sabe más acerca de él, nadie sabe de dónde viene pero hasta ahora ha mantenido la paz, pero es muy temido por muchos dioses, después de todo saben que derrotó a 5 reyes del todo, diría 21. Eso escuché, así que es realmente fuerte, pero nadie sabe de dónde proviene, por lo que veo su ki es muy puro, me hago idea de dónde proviene, diría Kakaroto. Ahora que he escuchado de tus aventuras también me doy una idea, viene del mundo de dioses y ángeles ¿no es así? Diría 21. Esa es la única explicación, puede que le haga una visita para obtener algunas respuestas, pero no estoy seguro, si es verdad que proviene de ese mundo debería evitarlo, eso me aconsejó mi padre y era la primera vez que lo veía asustado, pero tengo mucha curiosidad, diría Kakaroto. Lo mejor es que sigas el consejo de tu padre, puede que ese dios de la oscuridad mantenga la paz, pero por los rumores que escuché hace años su paciencia tiene un límite y no tolera la insolencia, lo cual es más que obvio porque se trata de un dios puro si resulta ser verdad, diría 21. Lo sé, si las cosas resultarán mal en la pelea, significaría la destrucción del multiverso X, y no quiero eso y sé que tampoco el dios de la oscuridad, pero mi también mencionó que debo evitar a toda costa a mi abuelo, y lo haré, no tengo la intención de ir al mundo de dioses y ángeles, sé que este dios puede ser diferente, diría Kakaroto. Es sorprendente y a la vez aterrador que tengas una gran familia por parte de tu madre, así que debes tener tíos, primos y tu abuelo, cualquier elección que tomes tienes mi apoyo pero ten cuidado, diría 21 hasta que vería que Kakaroto no la estaba escuchando. Oye Kakaroto ¿estás bien? Te noto muy extraño, diría 21. Disculpa 21, pero todo indica que alguien nos observa, puedo sentir a duras penas una presencia, oculta muy bien su presencia, ¿sabes de quién se podría tratar? Diría Kakaroto hasta que notaría cómo esa presencia desaparecería. Me hago una idea pero no estoy tan segura, diría 21. Y acaba de irse, creo que se dio cuenta que descubrí su presencia, pero dime de quién podría tratarse, diría Kakaroto. Cuando ese dios nos venció venía solo, pero meses después pude sentir un ki, lo cual es raro porque nadie de aquí pudo sentir el ki del dios de la oscuridad, por lo tanto podría tratarse de ese ki, diría 21. Ya veo, podría ver con el ojo de Dios de quién se trata, pero no quiero llamar demasiado la atención, gracias 21, diría Kakaroto. Ya lo has hecho Kakaroto, si el dios de la oscuridad mandó a su súbdito significa que ya sabe sobre ti y que has llamado su atención, puede que esta sea la oportunidad que estás buscando, la oportunidad de hablar con él, diría 21. Mientras tanto en el trono del dios de la oscuridad.
veo que has vuelto antes de lo que tenía previsto, algo sucedió, ¿no es así? Diría el dios de la oscuridad. Así es, señor, usted tenía razón, ese sujeto es un dios puro, pero había algo extraño en él. De cerca pude notar algo más, tenía un ki maligno muy puro. Según la información que usted me otorgó me hago una idea, diría Sombra. Interesante, tiene un ki maligno muy puro, dices. Eso solo se puede significar que él es un dios demonio puro. Dime qué más sabes, diría el dios de la oscuridad. Bueno, él fue capaz de detectarme, señor, no sé cómo lo hizo, pero fue capaz, y hasta ahora nadie había sido capaz de hacerlo, diría Sombra. Interesante, pero eso se llama tener instintos desarrollados. Entonces, con lo que me has informado está confirmado que este dios demonio no proviene de mi mundo natal, porque allá no existen dioses demonios, por lo tanto no es un espía que ha mandado mi padre. Dime qué más sabes, diría el dios de la oscuridad. Bueno, señor, no sé si este sujeto habla con toda sinceridad, pero estoy seguro que no tenía por qué mentir, pero escuché que su abuelo es el mismísimo señor, es decir, su padre, señor, diría Sombra. El dios de la oscuridad, al escuchar las declaraciones de Sombra, quedaría inmóvil sin decir ni una sola palabra. Estaba analizando y procesando la repentina información que había recibido. A mí también me sorprendió, señor, no entiendo cómo ese dios demonio es pariente de su padre, diría Sombra. Creo que sé la respuesta a tu pregunta. Hace millones de años mi hermana se fue de mi mundo natal, es decir, del mundo de ángeles y dioses. Por lo que escuché, mi padre la desterró, porque se encontraba embarazada de un mortal. Desde entonces nadie volvió a ver a mi hermana Siris. Este dios que dices es de sangre pura, y ahora que presto más atención, su ki tiene una gran similitud con el de mi hermana. Este chico es parte de la familia de mi padre, el señor Zeus y el auténtico. Creo que es momento que sepas mi nombre. Soy Erebo, el dios de la oscuridad de mi mundo, pero he dejado ese título porque ya no soy parte de la familia del Señor. Ahora soy un dios independiente, pero basta de hablar de mi pasado, diría Erebo con una mirada seria y un tono grave en su voz. Es un honor ser su sirviente, señor Erebo, y saber más acerca de su historia. Ahora, ¿cuáles son sus órdenes, señor? Diría Sombra. Te mereces un descanso, Sombra, no hay nada más que hacer. Ese dios es hijo de mi hermana, que en paz descanse, pero no hay nada que hacer. Él vendrá a mí, de eso estoy seguro, diría Erebo. Pero, señor, ¿cree que venga con malas intenciones ese dios? Aunque sea su sobrino, es un dios demonio, y los dioses demonios son conocidos por su avaricia y orgullo, diría Sombra. No te preocupes, mi hermana Siris siempre fue muy estricta, por lo tanto estoy completamente seguro que ha criado muy bien a su hijo. Tengo una vibra de que será interesante conocer a mi sobrino. Cuenta con sangre de un Saiyajin, de un dios y un demonio. Es muy peculiar, debo decir, diría Erebo. Regresando al planeta de la diosa 21. Lo he decidido, iré a ver al dios de la oscuridad. Si él proviene del mundo natal de mi madre, entonces estoy seguro que no es parte de las cosas perversas de mi abuelo, al menos ya no, diría Kakaroto. De acuerdo, Kakaroto, pero ten cuidado, puede que el dios de la oscuridad sea parte de tu familia, pero no cambia el hecho de que proviene de un mundo totalmente peligroso. Te deseo suerte, Kakaroto, y no olvides visitarme más a menudo y no cada miles de años, porque la próxima vez yo misma te daré una paliza, diría 21. De acuerdo, 21, fue reconfortante volver a verte, te prometo que lo haré más a menudo. Gracias por escuchar, diría Kakaroto, y de inmediato desaparecería de un veloz resplandor que provocaría una ráfaga de viento. También fue muy bueno volver a verte, Kakaroto, realmente espero que tengas cuidado. Suerte, Kakaroto, suerte, se diría 21 mientras tenía una pequeña sonrisa. Ahora nos situamos en el palacio donde se encuentra el dios Erebo. Kakaroto aparecería en las entradas del palacio del dios de un resplandor. Notaría de inmediato que frente a se encontraba una criatura bastante extraña. El señor Erebo lo ha estado esperando, señor Kakaroto, diría Sombra. ¿Eh? Dijo Erebo. Así que ese es su nombre, también veo que sabría que vendría, diría Kakaroto. Por supuesto, señor Kakaroto, el señor Erebo sabe todo lo que sucede en su multiverso, al menos las cosas más importantes que llaman su atención. Nadie lo hace, pero usted lo ha impresionado, diría Sombra. Ya veo, supongo que era evidente, diría Kakaroto. Ahora acompáñeme, señor Kakaroto, no hagamos esperar mucho más al señor Erebo, diría Sombra, y en ese momento las puertas del palacio se abrirían. Mientras tanto, en el trono del dios.
Ya está aquí, ahora puedo sentir su ki con mucha más claridad, no hay duda de que se trata del hijo de Siris. Siris mencionó que lo llamaría Kakaroto, no es el nombre de un dios, es más que claro, se basó en la raza de su esposo para elegir el nombre, se diría Erebo. Señor Erebo, como puede ver el señor Kakaroto ya se encuentra aquí, diría Sombra. Excelente, puedes retirarte Sombra, diría Erebo. Con su permiso señor Erebo, diría Sombra y este se retiraría del lugar, dejando solos a Kakaroto y a Erebo. Vamos, relájate chico, puedo sentir que estás muy tenso, diría Erebo. Sabes que no soy un chico, ¿verdad? Tengo millones de años, pero eso no es importante, diría Kakaroto. De acuerdo, como quieras, supongo que a mis ojos todos parecen muy jóvenes, mis disculpas si te he ofendido, diría Erebo. Está bien, después de todo puedo decir con seguridad que a pesar de tu apariencia eres más viejo de lo que aparentas, diría Kakaroto. De acuerdo, antes de entrar en detalles primero hay que presentarnos, ¿no te parece? Es lo más adecuado, como ya te habrás dado cuenta soy Erebo, sin el título del dios de la oscuridad, eso quedó en el pasado, diría Erebo. Me parece bien, soy Kakaroto, el nuevo creador supremo de este mundo, diría Kakaroto. Eso me ha tomado por sorpresa, así que frente a mí se encuentra el creador supremo de este mundo, un placer Kakaroto, pero dime una cosa, ¿qué sucedió con Cronos? Diría Erebo. Veo que sabes mucho, Cronos perdió su cuerpo hace miles y millones de años y su alma se fusionó con la mía, fue así como me convertí en lo que soy ahora, diría Kakaroto. Muy interesante, debo añadir, siempre pensé que el hijo de Siris no decepcionaría, no hay duda de que enorgulleciste a tu madre, diría Erebo. ¿Conoces a mi madre? Diría Kakaroto con una mirada seria. Por supuesto, es más, dejémonos de rodeos si te parece bien y vayamos al grano, Siris fue mi hermana, significa que somos familia, muy sorprendente ¿no? Diría Erebo. Kakaroto quedaría asombrado ante la revelación del dios Erebo, las dudas de Kakaroto se volvieron realidad, no había duda que frente a este se encontraba un dios puro del mundo de dioses y ángeles puros. Veo que en cierta manera te lo esperabas, pero a decir verdad también me tomo por sorpresa, sin embargo, sabes que mi padre es tu abuelo, eres el creador supremo de este mundo y estoy seguro que sabes perfectamente quién es, diría Erebo. Mi padre me advirtió sobre mi abuelo, más bien fue mi madre quien le advirtió a mi padre, es un dios impredecible y peligroso, como todos los demás de ese mundo, diría Kakaroto. Lo es y no te voy a mentir, todos hemos sido así, pero eso quedó en el pasado para mí, ya no soy el dios de la oscuridad, veo que ahora tienes muchas preguntas, adelante, te responderé algunas y luego tú responderás las mías, diría Erebo. Me parece perfecto, dime una cosa Erebo, ¿quién es realmente mi abuelo? Lo único que sé es que es un creador supremo y lo llaman el Señor, diría Kakaroto. Una pregunta inevitable, pero tienes razón, es un creador, pero más conocido como el creador anciano, no te dejes engañar por su apariencia, mi padre es el dios más joven, solo que toma una apariencia diferente para imponer respeto y sabiduría, su nombre es Zeus, el auténtico y puro, puede ser amable cuando haces las cosas bien, pero es un monstruo cuando algo no sale como él dice, créeme Kakaroto, nunca querrás conocerlo en persona, infunde terror a cualquiera, pero nadie de mis hermanos incluyéndome lo llaman padre, lo llamamos señor, si algún día te lo topas cosa que es imposible, pero aún así no olvides llamarlo señor, ni siquiera por su nombre, diría Erebo con una mirada seria. Kakaroto quedaría asombrado ante las fuertes declaraciones, le costaba mucho creer que existiera alguien así al punto que incluso infundiera terror a los dioses y ángeles más poderosos, lo que significaba que su abuelo era mucho peor. Siguiente pregunta Kakaroto, diría Erebo. Bien, responde a esta pregunta, ¿conoces algún dios con el nombre de Morfeo? Diría Kakaroto con un tono serio en su voz. ¿Con qué hablas de ese chico? Lo vi una vez en mi mundo natal, pero nunca intercambiamos palabras, eso fue hace décadas, es un dios muy reservado pero 5 años después de su llegada mi padre lo nombró como el dios del sueño, cada dios tiene su título en nuestro mundo, iba a preguntar el por qué, pero lo veo en tus ojos y mis dudas se acaban de aclarar, así que ese chico es tu hijo, ¿quién lo diría? El señor nunca mencionó nada y sé perfectamente cuál es la razón, diría Erebo. Bien, no tengo más preguntas, lo demás lo tengo claro, ahora estoy dispuesto a hacer lo mismo, responderé a tus preguntas, diría Kakaroto. Perfecto, nada más tengo 2 preguntas también, ¿cómo es que tu hijo se encuentra en mi mundo natal y no con su madre? Diría Erebo.
Surgieron eventos no agradables, mi esposa falleció y al parecer mi hijo buscó algún tipo de refugio, no sé mucho sobre mi hijo porque al principio intentó aniquilarme pero eso es cosa del pasado, diría Kakaroto. No hay duda de que nuestra familia es muy extraña, siempre hay desacuerdos, pero mis condolencias por tu difunta esposa. Ahora mi última pregunta, ¿eres hijo de mi hermana? Ella es una diosa pura y su esposo creo que saber que su nombre es Bardock, él es un Saiyajin, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que cuentas con la sangre de un demonio antiguo? Diría Ergo con un tono grave en su voz. Es una historia larga pero te la resumiré, estoy seguro que conoces a Hades, fue él quien me otorgó parte de su poder cuando me encontraba en el vientre de mi madre, todo indicaba que Hades sabía quién era mi madre y quién era mi abuelo, por eso fui su elegido, diría Kakaroto. Ese Hades siempre haciendo de las suyas, nunca lo conocí pero escuché ciertos rumores, se escuchaba que era un tipo genial, en fin, no tengo más preguntas, ahora es el momento que te retires Kakaroto y escucha el consejo de tus padres, no pisar el mundo del Señor, diría Ergo. ¿Por qué? Después de todo soy parte de su familia, ¿no es así? Diría Kakaroto. Responderé tu última pregunta, eres familia pero nadie te conoce allá, en el momento que pongas un pie en mi mundo natal los dioses y ángeles te harán pedazos porque reconocen perfectamente la sangre de un dios demonio antiguo, dioses y ángeles nunca se han llevado bien con los demonios antiguos, ahora largo Kakaroto y fue un placer conocer al hijo de mi hermana, diría Ergo. Por aquí señor Kakaroto, el señor Ergo tiene cosas importantes que hacer, diría Sombra. Desde dichos acontecimientos Kakaroto partiría finalmente a su mundo, el universo cero debido a que ya había hecho lo más importante. Mientras que el dios Ergo se preguntaba qué tenía preparado el señor para el hijo de Kakaroto, después de todo nunca mencionó que Morfeo era parte de la familia. Ahora nos situamos en el mundo en el universo cero, planeta supremo. Ya ha pasado más de una semana, pero en el multiverso X el tiempo pasa mucho más lento, ¿crees que estará bien? Diría Rize mientras tenía una expresión de preocupación. Por supuesto que estará bien, es el ser más poderoso de este mundo, no hay nadie quien pueda lastimarlo, además recuerda que es el creador supremo, él estará bien, diría Brunilda. Creo que tienes razón, no hay nada de qué preocuparse, olvido a veces que Kakaroto es muy fuerte, el más fuerte y estará bien, diría Rize. Veo que los entrenamientos están dando sus frutos, manejas mucho mejor este tipo de situaciones, ahora eres capaz de manejar un poco más tus emociones, eso es un gran avance, estoy segura que Kakaroto estará maravillado, diría Brunilda. ¿Tú crees? ¿Estará realmente orgulloso de mí? Lo he estado haciendo muy bien en los entrenamientos, ¿no es así? Diría Rize quien se encontraba muy emocionada. Tómatelo con calma y no lo lleves demasiado lejos, estoy segura que si sigues así te ganarás un cumplido de Kakaroto, pero no te emociones mucho cuando lo diga, diría Brunilda. De acuerdo, trataré de manejar mis emociones como en los entrenamientos, muchas gracias por todo Brunilda, sin ti no fuera capaz de llegar hasta este punto, diría Rize con una sonrisa. Ni lo menciones, después de todo debemos cuidarnos mutuamente, diría Brunilda con una pequeña sonrisa. Pero en ese momento un resplandor llegaría al planeta y aparecería en dicho lugar al punto que levantaría una cortina de humo debido al impacto. Es él, Kakaroto ha vuelto Brunilda, vamos a darle una bienvenida, diría Rize quien se encontraba emocionada y esta comenzaría a dirigirse al pequeño cráter. Algo anda mal, ese espíritu no pertenece a Kakaroto, espera Rize, detente, no es Kakaroto, diría Brunilda quien esta se preparaba para atacar. Pero entre todo el humo una poderosa ráfaga de ki saldría a gran velocidad donde iba de manera instantánea hacia la pequeña Kaioshin Rize. Cuidado Rize, fueron las exclamaciones de Brunilda y esta a máxima velocidad se dirigiría hacia Rize quien esta llegaría a tiempo y empujaría hacia un lado a Rize. ¿Qué está pasando? Diría Rize quien se encontraba asustada. Pero la poderosa ráfaga de ki al instante haría impacto contra Brunilda donde al instante se daría una potente explosión que haría temblar el lugar y los escombros saldrían volando mientras se formaba una cortina de humo. Brunilda gritaría a todo pulmón Rize quien estaba completamente asustada por la fuerte explosión que había recibido Brunilda. Entre todo el humo saldría un sujeto totalmente desconocido para Rize quien vería que tenía una máscara espeluznante que cubría su rostro. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué le has hecho daño a Brunilda? Diría Rize con pequeñas lágrimas. Admito que se me pasó la mano, ese ataque iba directo hacia ti, pero ella te salvó la vida, diría el sujeto enmascarado. ¿Qué? ¿Por
¿por qué nos harías daño? No te hemos hecho nada, diría Rize. Eso no importa, ahora tendré que llevarte a ti, vámonos, diría el sujeto enmascarado con un tono grave en su voz. Desde dichos acontecimientos pasarían minutos, en dicho planeta un resplandor se daría que se trataba de Kakaroto. ¿Qué rayos ha pasado aquí? No, esto no puede estar pasando, no otra vez, no, eso no puede ser, no lo es, diría Kakaroto quien vería el cuerpo de Brunilda entre todos los escombros y no podía sentir el ki de Rize en el mundo cero. Gracias por salvarme Kakaroto, creí que no lo lograría pero llegaste a tiempo, diría Brunilda quien se había recuperado. Estoy feliz que te encuentres bien, pero dime qué fue lo que sucedió. Porque no puedo sentir el ki de Rize por ningún lado, diría Kakaroto. Rayos, es cierto, todo sucedió tan rápido Kakaroto, no pude salvarla de ese sujeto, de un ataque fue capaz de noquearme, tienes razón Kakaroto, soy muy débil y no estoy lista, diría Brunilda mientras tenía una mirada baja. Nada de esto es tu culpa Brunilda, eres fuerte de eso no hay duda, pero este tipo que dices no cabe duda de que era extremadamente fuerte al punto que te haya noqueado de un solo ataque, lo importante es que estás bien, pero dime exactamente qué sucedió, diría Kakaroto. No recuerdo mucho, mi mente está nublada pero lo que recuerdo es muy poco, diría Brunilda. Solo dime lo que recuerdas, ese tipo que dices probablemente se llevó a Rize, diría Kakaroto. De acuerdo, todo estaba bien y muy tranquilo, pero de repente de las sombras apareció un sujeto que no fuimos capaz de detectar, no pude sentir su ki, nada más pude sentir su espíritu, diría Brunilda. Si no fuiste capaz de sentir su ki significa que ese sujeto debe encontrarse a otro nivel, pero continúa, diría Kakaroto. Llevaba una máscara aterradora y las vestimentas de un dios, incluso podría decir las vestimentas de un ángel. El intento acabar con Rize con un ataque de ki pero logré salvarla y recibí el ataque por ella, diría Brunilda hasta que sería interrumpida por Kakaroto. Todo indica que ese sujeto no venía a por Rize, sino quería llevarte a ti, esto me deja con dudas pero continúa, diría Kakaroto. Bien, después de recibir el ataque no recuerdo nada más, todo se nubló de repente, diría Brunilda con una mirada baja. Esto nos deja con muy poca información, dime si recuerdas algo más, tan siquiera algo que te llamara la atención, diría Kakaroto. Bien, aparte que llevará vestimentas de un dios su espíritu me dio escalofríos pero era muy puro, ¿estás pensando lo mismo que yo Kakaroto? Diría Brunilda. No podemos estar tan seguros, pero parece que a eso apunta, se trata de un ángel puro, no sé qué rayos está sucediendo exactamente, no sé qué rayos quiere lograr con esto, pero siento que esto tiene que ver con mi abuelo, diría Kakaroto con una mirada seria y un tono grave en su voz. ¿Eh? ¿Abuelo dices? ¿Qué quieres decir Kakaroto? Diría Brunilda. Sí, tal como escuchas, el creador del mundo de dioses y ángeles puros, existe otro creador supremo tal como lo fue Cronos en el principio de los tiempos, ese creador lo llaman el Señor y su nombre es Zeus, el dios entre dioses, pero también es mi abuelo, Zeus es padre de mi madre, lo sé, también fue una sorpresa para mí, diría Kakaroto. Vaya, eso sí que es mucho para asimilar Kakaroto, no puedo creer que ese creador sea tu abuelo, pero ¿cómo piensas que está relacionado con esto? Diría Brunilda. No lo sé con exactitud, pero mi instinto me dice que esto está relacionado con mi abuelo, no sé qué trama, quizás ha tratado de llamar mi atención y lo ha logrado, ir a por ustedes fue el peor error que pudo haber cometido, se llevó a Rize y eso es imperdonable, esta vez estoy realmente furioso, diría Kakaroto con una expresión seria. No puedo creer que algo así nos esté pasando después de décadas de paz, diría Brunilda. Tendré que usar los ojos de Dios para saber si mi teoría es acertada, fueron las exclamaciones de Kakaroto y haría uso de sus poderosos ojos de Dios. No me canso de ver esos ojos, diría Brunilda quien se encontraba asombrada. Entonces los ojos de Dios procederían a darle a Kakaroto lo que había pasado antes que llegara, sobre la llegada del ángel y por qué se llevó a Rize, además de que notaría que le habían dejado un mensaje.
Un gusto creador de este mundo, sé que posees los ojos de Dios y sé que verás esto, puede que sea algo personal o puede que no, puede que nada más se trate de diversión, ya sabes, no hay rival para nosotros, pero hace unos años me enteré que existía un nuevo creador supremo en este mundo de mortales. Según lo que he escuchado, eres muy fuerte y sobre todo porque dominas los ojos de Dios. Si quieres recuperar a tu amiga Rize, te espero en mi mundo, ya sabes dónde encontrarme. Un ángel te ha retado, creador supremo, ven a mí si tienes las agallas, ya sabes, me llevo a Rize nada más para fastidiarte, eso hará que nuestro duelo sea más emocionante, diría el ángel con un tono sarcástico. Al parecer sí se trata de un ángel, pero no sé si esto también tiene que ver con mi abuelo solo para llamar mi atención, pero no me importa, estoy realmente molesto, diría Kakaroto con una expresión seria. ¿Qué harás, Kakaroto? Te he pedido que me hagas sentir emociones, pero ahora te pido de corazón que por favor salves a Rize, tráela de vuelta, diría Brunilda con una mirada baja. No tienes por qué pedirme algo así, no es un favor, por supuesto que la traeré de vuelta, ella es parte de nuestra pequeña familia, no te preocupes Brunilda, haré todo lo que esté a mi alcance para traerla de vuelta, diría Kakaroto con una mirada determinada. Sí, por favor ten cuidado, sé que si te pido ir nada más sería un estorbo, con este nivel de poder no puedo hacer nada, diría Brunilda. No te preocupes Brunilda, no te sientas mal, alcanzar este nivel me tomó muchos años, pero si quieres volverte fuerte entonces no te lo impediré, haz un entrenamiento mientras estoy fuera para recuperar a Rize, voy a volver junto a ella, diría Kakaroto. Es una promesa Kakaroto. Porque sé qué peligroso es ese mundo y más tu abuelo, por eso tu madre nunca quiso que supieras acerca de él, ¿no es así? Por eso ten mucho cuidado, diría Brunilda. Es una promesa y tu deducción es impresionante, pero tienes razón, mi madre nunca quiso que supiera acerca de mi abuelo y mi demás familia, después de todo mi abuelo puede ser un dios despreciable y despiadado según las palabras de mi madre y lo creo, pero eso es una historia para otro día, porque debo irme, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto y recuerda tener cuidado, estaré esperando por ti Rize, diría Brunilda. Bien y no te estreses Brunilda, sé que puede ser un poco abrumador para ti ya que son nuevas sensaciones para ti al ser nueva en sentir ese tipo de emociones, no te preocupes porque pronto regresaré con Rize, puedes despejar tu mente con un buen entrenamiento, eso siempre ayuda, volveré Brunilda, te lo prometo, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este de un veloz resplandor saldría del planeta supremo y Suki rápidamente desaparecería del universo cero. Espero que todo salga bien y regreses tan pronto como sea posible con Rize, aguarda un poco Rize, Kakaroto va en camino a por ti, se diría Brunilda mientras tenía una mirada determinada. Desde dichos acontecimientos Kakaroto emprendería un largo viaje por todos los mundos con el objetivo de llegar al mundo de dioses y ángeles puros, no era algo fácil eso es seguro, es un mundo que se encuentra alejado de todo, incluso imposible de encontrar dicho mundo, después de todo se encontraba oculto y fuera de la vista para cualquiera con excepción del propio creador Kakaroto quien tenía un propósito y era llegar a toda costa a dicho mundo para recuperar a su Kaioshin, la Kaioshin Rize. Después de horas y horas de viaje hasta convertirse en días Kakaroto finalmente encontraría dicho mundo quien notaría una barrera que protegía e incluso ocultaba dicho mundo, pero por alguna extraña razón lograría atravesar dicha barrera sin problemas, como si se tratara de una puerta donde Kakaroto vería un gigantesco planeta, era el tamaño de 100 soles. Kakaroto finalmente después de días de viaje pondría un pie en dicho planeta donde de inmediato sentiría que la gravedad era infernal pero al tener años de entrenamiento con ese tipo de gravedad no sería afectado y quien observaría todo a su alrededor notando que de lejos se podría apreciar un enorme castillo, sin embargo su tranquilidad sería interrumpida por una presencia. Padre, ¿qué rayos haces aquí y más importante cómo lograste encontrar este mundo? Pero ahora que lo pienso mejor es evidente, eres un creador supremo después de todo, diría Morfeo quien había aparecido entre las ondas. Hijo. Vaya, cuánto tiempo ha pasado, me alegro que te encuentres bien, diría Kakaroto. Ni siquiera intentes cambiar de tema, tú no deberías estar aquí, ¿sabes lo peligroso que es para los forasteros o tipos que vienen sin ninguna invitación? Te comerán vivo, diría Morfeo hasta que sería interrumpido por Kakaroto. Escucha hijo, sé lo peligroso que es este mundo, sé quién es Zeus, pero estoy aquí por alguna razón y no sabes lo que me alegra volver a verte, diría Kakaroto. Padre, ¿cómo rayos sabes el nombre del señor?
Nadie de aquí lo llama por su nombre, es mejor que te adaptes a las reglas, si quieres sobrevivir en este mundo más vale que me dejes hablar a mí, diría Morfeo. Veo que te preocupas por tu viejo, pero no te preocupes, tengo asuntos con el señor o debería decir mi abuelo, diría Kakaroto. ¿Qué? Abuelo, ¿qué quieres decir? Diría Morfeo hasta que sería interrumpido por una presencia. ¿Pero qué es esto? Veo carne fresca. Dime una cosa Morfeo, ¿por qué no te has encargado de esta escoria? Sabes que los forasteros no son bienvenidos, en especial los de su clase, un repugnante dios demonio, diría el dios desconocido. Retrocede Baldur, yo me hago cargo de esto, diría Morfeo. Que tenemos aquí, un despreciable dios demonio, grave error pisar mi mundo porque no saldrás de aquí, diría el dios Baldur quien ignoraría las palabras de Morfeo. Recuerdo lo que dijo mi padre, cuando me encontrara con un dios puro que tuviera la mayor precaución, que ni siquiera tratara de enfrentarlo, pero si no tuviera más opción que usará todo mi máximo poder desde un inicio, porque un dios puro no durará ni un segundo en acabarme, está claro que mi hijo no puede manejar esta situación con diálogos, por lo tanto no tengo de otra que pelear usando mi máximo poder, se diría Kakaroto mientras vería fijamente a Baldur. Veo que no me dejas más opción Baldur, esta era mi presa antes que llegaras, fueron las exclamaciones de Morfeo y usando toda su velocidad, se colocaría frente a Baldur con un puñetazo con todas sus fuerzas. Baldur recibiría de lleno ese puñetazo en toda la cara al punto que lo haría sangrar y también lo haría retroceder muchos metros, pero nada más daría una sonrisa de satisfacción y todo indicaba que el puñetazo no le había afectado en nada. Agradezco tu ayuda hijo, pero ¿qué haces? Puedo encargarme de esto, diría Kakaroto. No, no puedes, no saldrás con vida en una pelea con Baldur. Baldur golpea en puntos vitales que nada más con un golpe que puede acabar, lo he visto en acción, incluso yo no puedo derrotarlo pero conozco su manera de pelear y te daré el tiempo para que salgas de aquí, diría Morfeo con una mirada seria. ¿Estás loco? Si dices que es tan peligroso acabará contigo, diría Kakaroto. No, no lo hará, hay una regla estricta del propio Señor, no caídas entre dioses puros y ángeles, por lo tanto puedes salir de aquí, lo distraer el tiempo suficiente, diría Morfeo con una expresión seria. Te dije que tengo asuntos pendientes con Zeus, diría Kakaroto. Te he dicho que no lo llames por su nombre y sigues siendo terco, pero ¿sabes qué? Haz lo que quieras, estoy tratando de salvarte y no entiendes, diría Morfeo quien se apartaría del camino de Kakaroto. Has hecho bien en apartarte chico, sabes que hay una regla que no podemos pelear entre nosotros, por eso lo dejaré pasar, pero para la próxima no lo dejaré pasar y no me importarán las consecuencias, pero ahora voy a destrozar a este demonio, no me tomará mucho tiempo, diría Baldur con una sonrisa arrogante y el corte que tenía en el labio al instante sería regenerado mientras se preparaba para atacar. No voy a olvidar las advertencias, incluso mi hijo que es un guerrero muy poderoso y excepcional sabe del peligro de estos dioses, por eso voy a pelear con todo lo que tenga, se diría Kakaroto y comenzaría a incrementar su ki a una velocidad sorprendente. Veo que mi padre no tiene la intención de retirarse y está dispuesto a pelear con Baldur, no podrá derrotarlo por más que vuelva a usar esa transformación que casi me derrota hace décadas, pero no puedo hacer nada para ayudarlo si no está dispuesto a aceptar mi ayuda, se diría Morfeo mientras tenía una expresión seria. Ya veo, así que mostrarás resistencia, de acuerdo, eso hará que sea más satisfactorio aplastarte, no sé cómo un demonio llegó a mi mundo, pero te vas a arrepentir, pero adelante, te daré la oportunidad que uses tu poder, diría Baldur. Entonces en ese momento se daría un destello que iluminaría todo el lugar al punto que los escombros se elevarían por los cielos. Kakaroto finalmente había desatado su máximo poder que de seguro ya había llamado la atención de todos. Ya estás listo, excelente, te daré la oportunidad de decir tus últimas palabras, diría Baldur. Sí, ven y pelea de una vez, fueron las palabras de Kakaroto quien saldría entre las sombras con una nueva apariencia mientras miraba fijamente al dios. Eres un insolente, fueron las exclamaciones del dios quien a una velocidad catastrófica se colocaría detrás de Kakaroto mientras se preparaba para lanzar un golpe en el punto más vital de Kakaroto para acabarlo de un solo golpe. Pero Kakaroto reaccionaría al instante quien se daría la vuelta, deteniendo el golpe con su antebrazo, pero la fuerza del golpe haría retroceder muchos metros a Kakaroto pero dejaría sorprendido al dios.
Vaya, eso es nuevo, no hay duda de que es más veloz que en nuestra pelea, ha perfeccionado esa transformación y la ha llevado a un nuevo nivel, no esperaba menos de mi padre, se diría Morfeo con una pequeña sonrisa. Tu pequeño insecto, ¿cómo hiciste eso? Claramente eres diferente a todas las cucarachas del mundo de los mortales, y eres diferente a esos 3 hermanos demonios, pero no cantes victoria, diría Baldur. Debo recordar las advertencias, no dudar en acabar con un dios como él, porque él no durará en acabar conmigo, debo aprovechar esta situación, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este a una velocidad suprema se pondría frente a Baldur con un puñetazo devastador. Baldur quedaría atónito debido a que no se esperaba que Kakaroto no se intimidara y de inmediato se fuera al ataque, por lo consiguiente este no fue capaz de reaccionar a tiempo. Entonces Kakaroto, con todo lo que tenía, le acertaría un puñetazo al dios en todo el abdomen al punto que el lugar sería sacudido por la fuerza bruta utilizada. Baldur, al sentir el poderoso impacto, quedaría atónito ante la fuerza de Kakaroto debido a que le había causado un daño brutal. Pero Kakaroto no se detendría y con todas sus fuerzas golpearía al dios en toda la cara haciéndolo sangrar de inmediato, pero le acertaría otro puñetazo en las costillas y finalmente le soltaría una lluvia de puñetazos y patadas al dios por todo el cuerpo. Baldur se había confiado al límite y eso le había costado una paliza brutal al punto que lo habían hecho sangrar por segunda vez, quien no podía creer que un demonio le había dado una paliza. Ciertamente eso me lo esperaba, el señor me ha dicho que en los entrenamientos Baldur se suele confiar, tiene un problema con el exceso de confianza y acaba de pagar las consecuencias. Para suerte de mi padre se dio cuenta que atacarlo con todo era lo que tenía que hacer, se diría Morfeo mientras tenía una pequeña sonrisa. Baldur había quedado de rodillas, sin embargo, ya se había recuperado de la paliza, pero se encontraba realmente furioso porque era la primera vez que un demonio barría el suelo contra él. Rayos, su regeneración es como la mía e incluso la tiene tan mejorada que se recuperó de inmediato, esto es malo, se diría Kakaroto. Eres fuerte, lo reconozco, pero ahora te voy a destrozar, disfrutaré cada momento cuando te rompa los huesos, y cuando ya no puedas más entonces te mandaré al otro mundo, más vale que te prepares, diría Baldur mientras tenía una mirada asesina y el instinto asesino que desprendía era aterrador. Rayos, esta vez irá en serio, esto es malo, tendré que ayudar a mi padre aunque no lo acepte, se diría Morfeo quien se preparaba para atacar. Kakaroto no diría nada, nada más se encontraba muy serio y se pondría en guardia mientras se preparaba para cualquier cosa. De acuerdo, demonio, ahora prepárate porque te voy a romper los huesos en cuestión de segundos, no sabes cómo voy a disfrutar de este momento, diría Baldur quien se encontraba listo para atacar. Ha sido suficiente, se escucharía una voz muy fuerte que incluso resonaría por todo el lugar. Todos al escuchar esa voz de inmediato se sentirían aterrados con la excepción de Kakaroto debido a que no sabía de quién se trataba. Señor, es usted, le pido perdón si interrumpí su comodidad, nada más me estaba haciendo cargo de este demonio, diría Baldur. Entiendo, pero claramente perdiste con el demonio al que intentas acabar, veo que no aprendes nada en los entrenamientos, largo de aquí, me ocuparé de ti más tarde, diría la voz con un tono muy fuerte y grave que asustaría al dios Baldur. ¿Qué está pasando? ¿Esa voz de quién es? Por supuesto que lo es el señor y no hay duda, es mi abuelo, se diría Kakaroto quien volvería a su estado base, sin embargo aún se mantenía alerta ante cualquier situación. Pero padre, quiero decir señor, tengo que acabar con ese demonio, diría Baldur. Ya veo, primero que nada, este demonio es mi invitado y segundo, si tengo que volver a repetirme las cosas no saldrán bien para ti, sabes las consecuencias, diría la voz del señor. Disculpe mi insolencia señor, con su permiso me retiro, diría Baldur con una reverencia y claramente asustado. Entonces entre las sombras finalmente el poderoso señor se dejaría ver, no hay que decir que su apariencia llamaba mucho la atención debido a que tenía la apariencia de un anciano muy débil, pero su presencia decía todo lo contrario. Perdón por todo este desastre señor, pero no entiendo lo que quiere decir que es su invitado, diría Morfeo. Tú debes ser Kakaroto, finalmente y después de tantos años nos conocemos, lo veo en tus ojos, puedo ver coraje, ira, determinación y sobre todo mucha curiosidad, puedo decir que sabes quién soy y yo sé mucho sobre ti, Morfeo, sé un buen chico y regresa al reino, diría el señor mientras ignoraba las palabras de Morfeo. Señor, él es mi padre, diría Morfeo hasta que sería interrumpido por el señor.
Lo sé que es tu padre, ve y no te preocupes, estará en buenas manos, diría el señor mientras soltaba una risa. Morfeo no le quedaría de otra que nada más asentir con la cabeza y este finalmente emprendería vuelo hacia el reino. Sí, sé quién eres, Zeus el dios entre dioses, mi madre le contó a mi padre mucho sobre ti y él me dio todo lo que debía saber, eres mi abuelo, diría Kakaroto con una mirada seria. Debo decir que lamento mucho lo que sucedió con tu madre, puede que nunca tuvimos una buena relación pero me preocupaba por ella, diría Zeus. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Cómo es que ni siquiera se inmutó cuando lo llame por su nombre? Todos los que me han advertido han dicho que no le gusta que lo llamen por su nombre porque no es como nosotros, es un ser superior, se diría Kakaroto quien se encontraba atónito. Pero debo decir que es un gusto finalmente conocer al hijo de mi querida hija, diría Zeus con una risa. No sé qué tratabas de decir que soy invitado pero estoy aquí por una razón, diría Kakaroto con un tono serio en su voz. Alto Kakaroto, no podemos tener una conversación adecuada en este lugar, acompáñame al reino, te prometo que resolveré tus dudas, puedo decir que tienes muchas preguntas, diría Zeus con una pequeña sonrisa. ¿Esto en serio está pasando? ¿Este anciano es Zeus? Pero no debo subestimarlo, Erebos me informó que mi abuelo es el dios más viejo para a la misma vez el más joven, se diría Kakaroto. Mientras tanto en el reino de dioses y ángeles. Necesito ver al señor urgentemente, diría un dios desconocido. Eso no será posible Valí, el señor tiene una visita y al parecer es muy importante según Baldur, diría el dios Loki. Pero en ese momento serían interrumpidos por la presencia de la diosa Lilith quienes estos de inmediato la notarían. Veo que tienes prisa Lilith, pero tendrás que esperar tu turno, también tengo que hablar con el señor, diría Valí. Pero en ese momento un ángel haría su presencia y demostraba que también tenía prisa en hablar con el señor. Veo que todos quieren hablar con el señor, por desgracia tendría que esperar, en este momento el señor tiene a un invitado, diría Loki. Eso escuche, al parecer es muy importante, me pregunto quién será, diría Lilith. Con que un invitado muy importante, debe ser alguien que el señor conoce muy bien, sin embargo, solo sienta el ki de ese sujeto y lo entenderán, diría Tyr. Es cierto, es un ki muy puro, ¿acaso se trata de un nuevo dios como lo es ese chico Morfeo? Diría Lilith. Puede ser y debe ser muy importante, diría Valí. Veo que todos están muy curiosos, pero se han dejado llevar y no han notado un detalle muy importante, solo presten atención a ese sujeto, ¿lo notan? Tiene también un ki maligno, el más puro que he sentido, ¿sabes de qué se trata no es así? Diría Loki. Imposible, es un dios puro y mitad demonio puro, eso lo convierte en un dios demonio, diría Lilith. ¿Qué hace aquí un dios demonio? Pensé que no eran bienvenidos por orden del señor, algo extraño está sucediendo, diría Valí. Pero también ustedes olvidan un detalle muy importante en el ki de ese dios demonio, ¿pueden notarlo? El ki puro de un dios que desprende tiene un cierto parecido al niño Morfeo, muy interesante, diría el ángel Tyr. Vaya, qué observador eres debo decir, ¿acaso serán parientes? Puede que sí o puede que no, nada más tendremos que esperar, diría Loki. El señor nunca nos dijo quién era realmente el niño Morfeo, pero tienes un punto, tendremos que esperar, diría Valí. Pero en ese momento el dios Baldur haría su aparición quien de inmediato todos notarían su presencia. Vaya, pero si es Baldur, escuché que la pasaste muy mal en ese enfrentamiento interesante que tuviste, diría Loki con una risa burlona. Cuidado con lo que dices, podría haberlo destrozado pero el señor me detuvo, tal parece que el señor lo conoce, diría Baldur. ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Enfrentaste a ese dios demonio? Diría Valí quien dirigiría su mirada hacia Baldur. ¿Qué? Eso es verdad y dices que te derrotó. Eso nunca había pasado, diría Lilith. No es la gran cosa, nada más me confié pero estaba listo para aplastarlo pero como dije, el señor me lo impidió, pero a la próxima no cometeré ese error, diría Baldur. Estás en problemas Baldur, el señor te ha advertido sobre tu exceso de confianza, habrán graves consecuencias, diría Tyr. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El señor acabará conmigo. No lo creo, no creo que llegue muy lejos, diría Baldur. Así que de nuevo estás confiado, tienes un gran problema Baldur, diría Loki con una risa burlona. Loki tiene razón, ¿acaso olvidas lo que sucedió con Erebos? Nunca supimos más de él desde que fue en contra de la palabra del señor, diría Lilith.
Las palabras de Lilith le recordarían a Baldur lo despiadado que puede ser su padre el Señor, por lo tanto la confianza de este al instante desaparecería. Después de todo tenía un punto, nunca más volvió a ver a Erebos. Lo mejor es que te retires por el momento, Baldur, diría Tyr con una mirada seria. Baldur no diría nada, nada más se iría sin decir ni una sola palabra. Después de todo tenía que enfrentar lo que se venía. Creo que no debí decir eso, diría Lilith. No importa, ahora Baldur sabrá que no necesita poner a prueba al Señor. Después de todo el Señor es muy impredecible, diría Tyr. En fin, igual tendrán que esperar a que el Señor termine con su invitado, diría Loki. Me pregunto quién será para que el Señor aún no lo haya aniquilado. Después de todo es un dios demonio, se diría Lilith. Ahora nos ubicamos en el palacio del Señor donde Zeus y Kakaroto se encuentran teniendo una charla. El Señor no diría nada, nada más se encontraba en su trono muy tranquilo y relajado mientras esperaba que Kakaroto lanzara sus preguntas. Solo de mirar su apariencia se vienen muchas ideas. Nunca soy un tipo que juzgo a mis oponentes por su apariencia, pero Zeus es diferente. Su cuerpo se ve muy débil, tan frágil, pero su presencia no cabe duda de que dice todo lo contrario. En verdad es el ser más poderoso de todos los tiempos. Según Erebos y mi madre lo es, pero también dicen que es el dios más joven en apariencia, pero en años el más antiguo y viejo. No hay nadie como él, se diría Kakaroto. Y bien, estoy esperando, como dije anteriormente, veo en tus ojos muchas dudas y preguntas. Tenemos todo el tiempo del mundo a menos que tengas prisa, diría Zeus. De hecho tengo prisa, como debería llamarte. Escuché historias sobre ti, que no te gustan que usen tu nombre para referirse a ti, nada más como Señor, diría Kakaroto. Puedes llamarme como quieras, somos dioses creadores después de todo, ¿no te parece? Claramente has llegado más lejos de lo que podría haber llegado Cronos, llevaste su poder al siguiente nivel, así que llámame como desees, ya sea por Zeus, incluso por abuelo, ¿qué te parece? Diría Zeus con una risa sarcástica. Creo que te llamaré Zeus si te parece bien, diría Kakaroto. Por supuesto, si te parece bien, estamos en familia después de todo, pero mencionaste que traes prisa y estoy seguro que estás aquí por algo muy importante, ¿no es así? Además dije que eras mi invitado porque lo supe que venías a mi mundo, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Diría Zeus. Me gustaría empezar por mis preguntas, luego a lo mío, ¿qué te parece? Diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, me parece bien, adelante, diría Zeus. Bien, ¿cómo es que mi hijo está aquí? Haré mi pregunta de una manera diferente, ¿cómo fue capaz mi hijo de encontrar este mundo? Diría Kakaroto con una mirada seria. Ciertamente esa pregunta me la esperaba, después de todo aún no sabes casi nada de tu hijo, sin embargo Kakaroto, esa pregunta no la puedo responder aunque quisiera, es a Morfeo a quien debes preguntarle, después de todo es una conversación entre padre e hijo, ¿no te parece? Diría Zeus. Por más que no quiera admitirlo tiene razón, tengo que acercarme a mi hijo, recuperar los años perdidos, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, ¿cuál será tu próxima pregunta? Diría Zeus. Dime, ¿por qué exiliar a mi madre de tu mundo cuando estaba embarazada? Diría Kakaroto. Supongo que era una pregunta inevitable, pero ¿por qué quieres una respuesta si ya la tienes? Tu madre decidió irse con tu padre al mundo de los mortales, le di una salida, olvidarse de tu padre y vivir aquí contigo. Si hubiera tomado la elección correcta aún estaría con nosotros, pero eligió al débil de tu padre que fue derrotado años después de tu nacimiento, diría Zeus. Cuidado con lo que dices, mi madre tomó una decisión, la cual es la que su corazón le decía, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Tranquilo Kakaroto, no pretendía insultarte de alguna manera, pero no cabe duda de que eres igual a tu madre, pero admitamos que aquí hubiera tenido una mejor vida, diría Zeus. Eso nunca lo sabremos, el pasado ya es pasado y no lo podemos cambiar, diría Kakaroto. No hay duda de que eres el indicado para decirlo, después de todo has superado tu pasado, superaste la muerte de tu esposa y de tu primer hijo, en cambio tu amigo ese mortal Goku, sigue viviendo de su pasado, tratando de traer de vuelta a su esposa, diría Zeus. Supongo que esa es su decisión, ahora tengo una última pregunta, diría Kakaroto. Adelante Kakaroto, dime cuál será tu última pregunta, diría Zeus con una pequeña sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué has tratado de llamar mi atención? ¿Por qué lo has conseguido? Diría Kakaroto con un tono serio en su voz. ¿Qué tratas de decir Kakaroto? Nada más esperaba tu llegada, ¿acaso es tan malo?
diría Zeus. No, sabes de lo que hablo. Hace una semana un ángel irrumpió en mi universo y capturó a mi Kaioshin, pero no solo eso, un poco más y acaba con mi ángel guardián, diría Kakaroto con una mirada seria. Así que es la razón por la cual estás aquí. Debo decir que estoy totalmente desconocido de tu situación, para ser sincero no estaba enterado de nada, diría Zeus. No estoy seguro si mientes o dices la verdad, pero estoy aquí para recuperar a Rise, no me voy a ir hasta recuperarla, diría Kakaroto. Ya veo, entiendo, así que un ángel de mi mundo irrumpió en tu mundo y causó estragos, dime por qué haría tal cosa yo. No tengo la necesidad de hacer tales cosas insignificantes, créeme Kakaroto, mi intención no es hacerte enfadar, es más bien me gustaría que tuviéramos una buena relación, después de todo eres mi familia, diría Zeus. Rayos, es realmente convincente, no sé si está siendo completamente sincero. Erebos dijo que Zeus es un dios impredecible, pero por el momento tendré que aferrarme a su palabra, se diría Kakaroto. Entonces Kakaroto, dime por qué haría tal cosa un ángel. ¿Quería algo de ti? Diría Zeus. Algo así, me ha retado a un combate, al parecer se enteró que Cronos ya no es el creador supremo y que ahora había un reemplazo, el nuevo dios creador supremo, es la razón por la cual me ha retado, sin embargo no tengo la intención de cumplir con su capricho, pero no voy a dudar en hacerlo pedazos si me lo encuentro, ahora nada más quiero recuperar a Rise, diría Kakaroto con una mirada seria. Eso sí que me ha tomado por sorpresa, así que un ángel te ha desafiado para comprobar tu fuerza, dime quién es, podría tratarse de uno de mis hijos, porque como verás, todos creen que todos los ángeles y dioses son mis hijos, pero no es el caso, la mayoría son mis hijos pero los demás son creaciones hechos con energía pura ya sea de un dios o un ángel, diría Zeus. Eso sí que no me lo esperaba, así que algunos ángeles y dioses son sus creaciones, pero la mayoría son sus hijos, un dato muy interesante debo decir, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, dime quién es ese ángel, diría Zeus. Nunca mencionó su nombre, pero lleva una máscara que cubre todo su rostro, diría Kakaroto. Vaya, así que se trata de Azazel, el ángel y rey de los espíritus, debo decir que no me sorprende que te haya desafiado a un combate, diría Zeus. ¿Qué quieres decir exactamente? Lo haces sonar como si lo ha hecho más de una vez, diría Kakaroto. Exacto, lo ha hecho en muchas ocasiones, cuando era muy joven desafió a Cronos, luego a muchos más dioses del mundo mortal, diría Zeus. Ya veo, y sobre la otra cosa, ¿este Azazel es tu hijo? Diría Kakaroto. No, no lo es, sin embargo ha cruzado un límite, como verás les he enseñado a todos que deben hacer las cosas bien y sin errores, pero Azazel ha fallado, reuniré a los dioses y ángeles más importantes, esto demostrará que deseo una buena relación contigo, como un abuelo y su querido nieto, y no te preocupes, recuperarás a tu amiga Rise, diría Zeus con una risa que pondría nervioso a Kakaroto. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Así de fácil? Como si nada hubiera pasado. Esto es demasiado bueno para ser verdad, es como dijo Erebos, es tan impredecible que no sé si está mintiendo o diciendo la verdad, pero no tengo más opción que aceptarlo, se diría Kakaroto. Y bien Kakaroto, dime qué te parece. No está mal, ¿verdad? Diría Zeus con una sonrisa. Sí, me parece bien, quiero acabar con este problema lo antes posible, diría Kakaroto. Excelente, diría Zeus. Desde dichos acontecimientos se daría un comunicado a los dioses más importantes, donde de inmediato se reunirían tanto como dioses y ángeles afuera de las entradas del palacio del Señor, sin embargo que sean dioses y ángeles muy importantes no significa que todos sean realmente poderosos. ¿Qué está pasando? Diría Lilith. Como ya lo averiguarán, el Señor dará un comunicado muy importante, por eso los ha reunido, diría Loki. Veo que somos muy pocos, nuestros demás hermanos y hermanas no están, diría Vali. Sí, después de todo ustedes eran los únicos que están en el planeta, los demás están fuera, al menos por el momento, diría Loki. Pero en ese momento el dios Poseidón haría su aparición donde inmediato todos notarían su presencia, después de todo era uno de los dioses más fuertes. Llegas a tiempo Poseidón, por un momento pensé que no aparecerías, diría Baldur. Escuché que era algo de suma importancia, el Señor dará un comunicado, diría Poseidón. Un momento, ¿dónde está Hércules y Morfeo? El Señor mencionó que ellos también tendrían que estar aquí, diría Loki.
Hércules se encuentra ocupado, al igual que Morfeo. Escuché que llegaron 2 nuevos intrusos y por desgracia no nos acompañarán, diría Tyr. Ya veo, bueno, supongo que el señor lo entenderá, diría Loki. Pero en ese momento el ángel Azazel haría su aparición, quien se ganaría la mirada de todos. Después de todo era uno de los ángeles más fuertes, incluso era considerado un arcángel, el arcángel Azazel. Vaya, pero si es el arcángel Azazel, diría Baldur. Aún no, pero llegaré a eso. Ahora díganme qué está sucediendo, diría Azazel. Bueno, parece que el señor tiene un invitado que parece ser muy importante. Llevan más de 1 hora en el trono y parece ser que es una conversación muy importante, diría Vali. Ya veo, supongo que tendremos que esperar, diría Azazel. Solo sientan su ki, se trata de un dios puro y a la misma de un ángel puro, tiene 3 tipos de sangre, incluso la de un Saiyajin, diría Loki. Estás en lo correcto, Loki, sin embargo no sé qué tiene de tan importante ese demonio. Una vez que tenga la oportunidad lo haré trizas, diría Baldur. Parece que me he perdido de algo importante, diría Azazel. Veo que estás muy interesado, ¿y tú, Poseidón, qué me dices? Diría Loki. Poseidón no diría nada, nada más ignoraría a todos, mientras esperaba que era lo importante que tenía que decir el señor. Bien, ya te entendí, sigue con lo tuyo, como siempre, pues como verás, Azazel, aquí el dios Baldur fue humillado por ese dios demonio. Escuché que su nombre era Kakaroto, diría Loki. Eso fue solo cosa de una vez, no se volverá a repetir, diría Baldur con un tono grave en su voz. Parece ser que es un tipo muy fuerte, diría Lilith. Muy interesante, diría Vali. ¿Un dios demonio con la fuerza para combatir contra el poder de un dios puro? Veo que el mundo de los mortales ha evolucionado y ha engendrado a un dios puro y mitad demonio. Qué interesante, debo admitir, se diría Tyr. ¿Qué fue lo que dijo? Kakaroto. ¿Dios demonio? Sí, es él está aquí, el creador supremo del mundo de los mortales. Parece ser que vino aquí a por amiga. Esto es preocupante porque parece ser que Kakaroto conoce al señor, porque el señor nunca se interesaría por un repugnante dios demonio a menos que lo conozca desde hace tiempo. Esto es malo, se diría a Azazel, quien se perdería en sus pensamientos. Esa es la historia, Azazel. Aquí mi hermano Baldur fue aplastado, diría Loki. Oh sí, veo que como siempre Baldur se confía, diría Azazel. Sin embargo, en ese momento finalmente el señor haría su aparición, donde estos al instante sentirían la aterradora presencia que siempre desprendía el poderoso Zeus. Todos los dioses y ángeles harían una reverencia ante el dios entre dioses, el dios más viejo pero a la misma vez el más joven, el dios más poderoso desde el inicio de los tiempos. Veo que no todos están aquí, pero sé cuáles son las razones por lo cual lo dejaré pasar. Los he reunido por una razón muy importante. Sé que alguno de ustedes no es mi hijo o hija, sin embargo son parte de la familia. Por esa misma razón les presento a mi nieto, quien también es el nuevo creador supremo del mundo de los mortales, que tomo el deber de reemplazar a Cronos. Su nombre es Kakaroto, diría Zeus. Entonces Kakaroto finalmente haría su aparición, donde de inmediato llamaría la atención de todos los presentes, los cuales empezarían a susurrar debido a que no podían creer que el señor tuviera un nieto. Veo que todos están conmocionados y no entienden lo que sucede realmente. ¿Te gustaría explicar la situación, Loki? Diría Zeus. Por supuesto, señor, aclararé las dudas. Como verán, la diosa Siris y también vuestra hermana fue desterrada por una sencilla razón: rompió una de las reglas más importantes de este mundo. Tanto como dioses y ángeles no pueden tener hijos con mortales y vuestra hermana rompió esa regla. Algunos de ustedes ya lo suponían, pero para muchos esto es nuevo. También les informo que vuestra hermana ahora descansa en paz. Los dejaré que asimilen toda esta información, diría Loki. La mayoría de las deidades que no estaban enterados de la situación comenzarían a susurrar entre ellos. Después de todo, era una noticia impactante para muchos, porque habían perdido a una hermana. Simplemente no puedo creer todo esto. No cabe duda de que el señor es un dios muy impredecible y despiadado, pero sin embargo Siris rompió una regla, pero aún así ella no merecía este destino, no merecía morir en el mundo de los mortales. Debió haber tenido una despedida digna de una diosa. Qué lamentable, se diría Lilith. Eso sí que es mucho para asimilar. Qué triste lo de Siris. Supongo que tomo su decisión, diría Tyr. Tomo su decisión, pero pienso que aún así merecía una despedida digna, diría Vali. Esto pasa por ir en contra de las reglas. Conocen todos perfectamente las reglas, diría Baldur con una sonrisa arrogante.
qué idiota, no hay duda, se diría Lilith. Veo mucha conmoción de algunos, diría Zeus mientras soltaba una pequeña risa. El ángel Azazel no diría nada, nada más se encontraba enfocado en Kakaroto. Después de todo había cometido un grave error, atacar al nieto del señor y podrían haber consecuencias. Sin embargo, Poseidón no diría nada, nada más se encontraba de pie con los ojos cerrados, mientras esperaba que toda la noticia finalmente terminara. Así que Siris tuvo un hijo, Kakaroto, un dios puro, con la sangre Saiyajin y un demonio puro. Siris fue mi mejor amiga durante mucho tiempo. Veo que todos miran muy hostil a Kakaroto, sin embargo no harán nada ya que es parte de su familia, pero por si acaso cuidaré la espalda de Kakaroto, es lo menos que puedo hacer por ti Siris, ojalá nunca te hubieras ido, se diría Lilith. Kakaroto no había dicho ni una sola palabra, nada más tenía su mirada enfocada en el ángel Azazel. Después de todo lo había reconocido y no había ni una sola duda de que era él. La sangre de Kakaroto empezaría a hervir de furia. Eso será todo, señor. Si es así, saludos chico y bienvenido, si deseas entrenarte estaré esperando, diría Baldur con una sonrisa arrogante. Eso es todo, los demás pronto lo sabrán, a menos a que Kakaroto quería decir algunas palabras, diría Zeus mientras dirigía su mirada hacia su nieto, pero de inmediato notaría que Kakaroto estaba enfocado en Azazel y podía sentir su instinto asesino. Parece que eso es todo, pueden retirarse, tú también Loki, excepto Azazel, tengo algo de suma importancia a discutir contigo, diría Zeus con una pequeña sonrisa mientras dirigía su mirada hacia Azazel. ¿Qué sucede, Arcángel? Parece ser que estás en graves problemas, diría Baldur mientras soltaría una risa sarcástica y se retiraba del lugar. Entonces todos los dioses y ángeles se retirarían del lugar dejando solos a Zeus, Kakaroto y al ángel Azazel para darles privacidad. Ahora que estamos solos, ¿qué les parece si voy al grano? Estoy enterado de la situación entre ustedes, dime Azazel, ¿tienes algo que decir? Diría Zeus con una sonrisa. Azazel quedaría sin palabras, debido a que podía sentir la presión que desprendía el cuerpo del señor, no había duda de que estaba emocionado y eso nunca era bueno. Kakaroto vería fijamente al ángel sin siquiera pestañear y quitar la mirada, no podía esperar para destrozar al ángel, debido a que un poco más y acaba con la vida de Brunilda. Por otro lado, Azazel no era capaz de ver a los ojos al poderoso Zeus, la aterradora presencia que estaba desprendiendo Zeus no le permitía mirarlo a los ojos y un feo nudo en la garganta se le había formado. Escuché que fuiste al mundo de mi nieto, un poco más y acabas con la vida de su ángel guardián, pero eso no es todo, parece que secuestraste a una chica llamada Rise que es muy importante para Kakaroto, has tenido uno de los mejores entrenamientos y aún así logras cometer un error, dejar cabos sueltos, sin embargo sabes que habrán consecuencias, entonces Azazel, ¿tienes algo que decir? Diría Zeus. Sí señor, quería desafiar al nuevo creador como lo hice con Cronos hace muchos años, pero usted tiene razón, deje cabos sueltos, eso fue mi error, estoy preparado para cualquier consecuencia, diría Azazel sin mirar a los ojos a Zeus. Ya veo, dime Kakaroto, ¿qué valor tiene para ti esta chica Rise? Diría Zeus. Ninguno, Rise no es un objeto, es una chica que salvaría incluso con mi propia vida, ¿eso responde a tu pregunta? Diría Kakaroto con una mirada seria. Maldición, no puedo creer lo que veo, Kakaroto le habla como si fuera igual al señor, sin ninguna pizca de respeto, se diría a Azazel. Ya lo escuchaste Azazel, es muy importante para Kakaroto, entonces dime, ¿dónde está la chica? Diría Zeus. Ella está bien por si se lo preguntan, diría Azazel. ¿Me harás repetir la pregunta Azazel? Diría Zeus. Ella se encuentra en mi palacio señor, puedo traerla con tan solo chasquear mis dedos, diría Azazel. Entonces ¿qué estás esperando? Diría Zeus con una mirada seria. Por supuesto señor, fueron las exclamaciones de Azazel y quien te haría chasquear sus dedos. Entonces de un portal saldría la Kaioshin Rise, quien al instante notaría la presencia de Kakaroto. Rise no podía explicar el sentimiento que sentía en ese momento, después de todo nunca perdió la esperanza de que Kakaroto vendría por ella. No sabes lo que me alegra que estés bien Rise, diría Kakaroto mientras se acercaba a Rise. Rise sentía en ese momento un sentimiento muy cálido y de protección, estar cerca de Kakaroto la hacía sentir segura. Dime Rise, ¿estás bien? No te hicieron daño, ¿verdad? Diría Kakaroto. No, estoy bien Kakaroto, sabía que vendrías por mí, nunca perdí la esperanza, diría Rise.
Has sido muy fuerte, no hay duda de que el enfrentamiento con Brunilda ha dado resultados, estoy orgulloso de ti, diría Kakaroto. Oh no, ahora recuerdo que Brunilda está muy mal herida, ella está bien, diría Rise. No te preocupes, ella está bien y nos está esperando, diría Kakaroto. Tendré que interrumpir tu momento con tu amiga, pero aún tenemos una discusión, diría Zeus. Por supuesto, no me he olvidado, diría Kakaroto mientras comenzaba a dar pasos hasta colocarse a metros del ángel Azazel mientras tenía una mirada fría. Lo veo en tus ojos, Kakaroto, deseas enfrentarme justo aquí y ahora, pero no tienes idea de que yo también deseo pelear aquí y ahora, no dejaré pasar esta oportunidad, se diría Azazel mientras miraba fijamente a Kakaroto. Y bien, Kakaroto, ¿deseas pelear con Azazel? No estaría nada mal, ¿verdad? Aplastar al sujeto que se interpuso en tu camino, solo míralo, lo tienes justo donde lo quieres, dispuesto a pelear, ¿qué me dices tú, Azazel? Diría Zeus. Siempre estoy listo cuando se trata de una pelea y en cualquier momento, diría Azazel. Lo veo en tus ojos, has estado esperando este momento durante mucho tiempo, de hecho me has estado observando desde hace muchos años, sabes qué tan fuerte he sido, sabes a qué enemigos me ha tocado enfrentar, deseas con todo tu ser pelear contra mí, sin embargo, no te daré ese gusto, hiciste algo imperdonable, pero lo dejaré pasar porque Rise odia la violencia, ella es un alma dulce y gentil que te ha salvado la vida, considérate afortunado, así que no te daré ese placer de pelear contra mí. Te agradezco por tu hospitalidad, Zeus, diría Kakaroto. Ya veo, no puedo decir que no me decepciona, pero estaría mintiendo, supongo que esta pelea tendrá que esperar, diría Zeus mientras soltaría una risa. ¿Quién se cree este tipo? ¿Tratándome como a un ser inferior? ¿Acaso es solo porque es nieto del Señor? Algún día estarás rogando pelear contra mí, no te perdonaré esta humillación, pero también ha dicho el nombre del Señor, el Señor ni siquiera se inmutó, porque el Señor le tolera tanto a este tipo, se diría a Azazel. Me retiro, Zeus, te agradezco por ayudarme a recuperar a Rise, pero ahora debo regresar a mi mundo, diría Kakaroto. ¿Tan pronto? ¿Por qué no te quedas un tiempo más? Puedes explorar mi mundo, ¿qué dices? No está mal, ¿verdad? Sé que te encanta entrenar y tenemos un campo de entrenamiento, diría Zeus. Zeus me ha ayudado a recuperar a Rise, rechazar su oferta podría hacerlo enojar, no hay duda de que es un dios que no acepta un no como respuesta, supongo que no habrá nada de malo quedarme un poco más, estoy seguro que Rise entiende lo que está sucediendo, se diría Kakaroto. Deberías aceptar, Kakaroto, Brunilda es una mujer fuerte, ella estará bien, susurraría Rise. Lo sé, Rise, lo sé, diría Kakaroto. Y bien, Kakaroto, ¿qué dices? Diría Zeus. Me parece bien, si necesitas algo sabes dónde encontrarme, estaré en el área de entrenamiento con Rise, diría Kakaroto. De acuerdo, Kakaroto, ya nos veremos, disfruta de tu estadía, diría Zeus. Parece que ahora solo somos el señor y yo, de repente siento un terrible escalofrío, se diría a Azazel. Sin embargo, en ese momento Zeus había dirigido su mirada en Azazel, el instinto que este desprendía haría temblar de terror a cualquiera. ¿Qué rayos es este sentimiento? Mi cuerpo no deja de temblar y de nuevo no soy capaz de ver a los ojos al Señor, él está enfadado, se diría a Azazel. En ese preciso momento el poderoso dios Zeus sufriría una poderosa transformación, Zeus se había convertido en el dios entre dioses, el dios más puro y poderoso, el dios absoluto, de un momento a otro su musculatura había alcanzado un tamaño impresionante y su presencia se había vuelto más aterradora por no hablar de su siniestro ki. Un aterrado Azazel que había sido víctima de lo sucedido no podía apartar la mirada de la nueva apariencia de Zeus, era algo que nunca antes había visto y era el primero en presenciar el poder del dios más poderoso, el creador supremo. Mira lo que has provocado, Azazel, has provocado mi furia, pero te lo agradezco, no sabes lo bien que se siente liberar un poco de mi poder que tengo que estar conteniendo todo el tiempo, me siento mucho más libre, ¿qué pasa, Azazel? No dirás nada, diría Zeus. Azazel se había quedado de pie sin decir ni una sola palabra, el pobre había quedado paralizado ante lo que estaba presenciando y no era capaz de formular ni una sola palabra. Te he dado uno de los mejores entrenamientos de tu vida y aún así logras cometer errores en tus batallas, el momento de enfrentar tu castigo ha llegado, diría Zeus mientras se colocaba a centímetros de Azazel. ¿Qué rayos está sucediendo?
No puedo moverme, no soy capaz de hacerlo, el Señor está justo frente a mí y mi cuerpo no deja de temblar, ¿es acaso esto mi fin? ¿Me pasará lo mismo que sucedió con Erebos? Nunca nadie lo volvió a ver, se diría Azazel. Zeus se encontraba frente a Azazel sin decir ni una sola palabra, pero este tenía una aterradora sonrisa en su rostro mientras que su ki se sentía por todo el mundo. Ahora nos situamos en diferentes partes del mundo. Ese ki es del Señor. ¿Qué rayos está sucediendo? Diría la diosa Lilith, quien esta no creía lo que estaba pasando. ¿Qué habrá pasado? Todo este ki proviene del reino, algo debió haber pasado que hiciera sacar la furia del Señor, esta es la primera vez que sucede, diría el ángel Tyr mientras se dirigía hacia el campo de entrenamiento. Es el Señor, algo debe haber pasado, pero no me atrevo a poner un pie en el reino en este momento, se diría Baldur. Puedo sentir la ira del Señor, se diría Poseidón. Vaya, el Señor está realmente emocionado, me pregunto qué fue lo que hizo Azazel, porque Kakaroto y esa Kaioshin salieron del reino e iban directo al área de entrenamiento, ¿qué rayos fue lo que hiciste Azazel? Se diría Loki mientras tenía una sonrisa. Regresando al reino donde se están realizando los acontecimientos. ¿Sabes por qué no dejo pasar ningún error? Porque si lo hago lo volverían a hacer, cometer errores tras errores y nunca aprenderán, por esa misma razón hay consecuencias, fueron las exclamaciones de Zeus y este soltaría un puñetazo directo que iba a una velocidad tan escalofriante al punto que rompería la propia realidad. El puñetazo de Zeus impactaría en toda la cara del ángel al punto que le destrozaría la resistente máscara, el golpe había sido tan mortal que fue capaz de fracturar el cráneo de Azazel, debido a que se escucharía un terrible crujido. Parece que fui más amable de lo normal, considérate afortunado Azazel, puede que haya estado de buenas, y veo que llegas justo a tiempo Loki, puedes llevarte a Azazel antes que fallezca, que atiendan sus fracturas, diría Zeus quien este había vuelto a la normalidad mientras se retiraba del lugar para regresar a su trono. Increíble, es lo único que puedo decir, así que esta es una pequeña parte de la fuerza del Señor, ni siquiera fui capaz de formular una palabra cuando vi su apariencia, fue tan aterrador y admito que esta es la primera vez que tengo este tipo de sentimiento, pero el Señor tiene razón, deberías sentirte afortunado Azazel porque no hay duda de que se contuvo, solo mírate cómo has quedado, diría Loki mientras vería a un Azazel derrotado. Azazel nada más había quedado de rodillas con el rostro destrozado, no era capaz de ni hablar, el dolor, la angustia de morir y el terror que había experimentado fue tanto para el ángel que había quedado inconsciente con los ojos abiertos. Rayos, tienes suerte de estar aún con vida, solo mírate, primero fue Erebos y ahora tú, con la única diferencia que Erebos no vivió para contarlo, diría Loki. Ahora nos situamos en el área de entrenamiento del mundo de dioses y ángeles puros. Vaya, así que esto es el área de entrenamiento, se encuentra un poco alejada del reino, supongo que es para evitar daños, ¿no es así Kakaroto? Diría Rise. Tal parece que sí Rise, diría Kakaroto. Pero no hay nadie aquí, seguro que esto es el área de entrenamiento, diría Rise. Estoy completamente seguro, Loki dijo que en esta dirección era, diría Kakaroto. En efecto, están en el lugar correcto, fueron las palabras del dios Baldur quien este había hecho su aparición. Rise por instinto retrocedería mientras se colocaba detrás de Kakaroto, debido a que le parecía muy espeluznante ese dios. Estoy seguro que estabas esperando esto, la revancha, diría Kakaroto con una mirada seria. Así es, y bien Kakaroto. Somos familia después de todo, soy tu tío y te prometo que no te lastimaré en nuestro entrenamiento, diría Baldur con una sonrisa arrogante. Eso no será posible Baldur, el Señor te necesita, al parecer aún no se ha olvidado de tu humillante derrota, has visto lo que sucedió hace un momento, todos sentimos la furia del Señor, más vale que te prepares, diría el ángel Tyr quien había hecho su aparición. Rayos, me había olvidado de eso, esto no se trata de algo bueno, maldición incluso puedo sentir un nudo en mi garganta, se diría Baldur. Y bien Baldur, diría Tyr. Bien, pero esto no ha terminado Kakaroto, fueron las palabras de Baldur y este se iría del área de entrenamiento. Me disculpo por Baldur, siempre ha sido así, diría Tyr. Descuida, parece ser que aún sigue molesto por su derrota, diría Kakaroto. Sí, nunca acepta una derrota, después de todo esa es su primera derrota en muchos años, pero no te preocupes, no hará nada, después de todo eres parte de la familia, diría Tyr. Ya veo, sin embargo debo preguntar qué te ha pasado.
tienes pequeños moretones, diría Kakaroto. Esto. Bueno, estuve entrenando, necesito controlar mi maldición después de todo, diría Tyr. ¿Maldición? ¿Qué quiere decir, señor? ¿Es algo malo? Diría Rise. En algunas ocasiones, el señor dice que me brindo este poder como un desafío, necesito entrenar todos los días para controlar esta maldición, muchos me llaman el ángel de la muerte, diría Tyr. ¿Ángel de la muerte? ¿Qué quieres decir? Diría Kakaroto. Bueno, cada vez que mi maldición se hace presente pierdo el control de mi cuerpo, según el señor puedo llegar a ser un ángel muy despiadado, al menos eso he escuchado, cada vez que pierdo el control no recuerdo nada al final, diría Tyr. Vaya, debo decir que eso suena intrigante, dime, ¿esa maldición es acaso algo parecido a una transformación? Diría Kakaroto. Lo podrías llamar también de esa manera, después de todo también tienes sangre Saiyajin, diría Tyr. Ya veo, entonces dime, ¿cuánto tiempo puedes durar con esa transformación antes de perder el control? Diría Kakaroto. ¿Qué? Kakaroto, ¿qué tratas de hacer? Te conozco y suenas muy emocionado, susurraría Rise. Tranquila Rise, le pediré un combate amistoso como parte del entrenamiento, nada más será un entrenamiento, diría Kakaroto. Pero Kakaroto, ha dicho que puede perder el control, eso es muy peligroso, susurraría Rise. Todo estará bien, no te preocupes, diría Kakaroto. Suelo mantener el control durante 5 minutos, después de los 5 minutos y si no he dejado de usar esa transformación entonces te puedes imaginar lo que pasará, diría Tyr. Entonces estarías de acuerdo en tener un combate amistoso como un entrenamiento, diría Kakaroto. Vaya, eso me ha tomado por sorpresa, en todos mis años de existencia nunca se me ha pedido tal petición, eres muy valiente o realmente tienes confianza en tus poderes, sin embargo el señor mencionó que eres el creador de tu propio mundo, por lo tanto no sería una sorpresa que fueras muy fuerte, al final la sangre de dioses puros corre por tus venas, diría Tyr. Entonces, ¿qué dices, Tyr? ¿Aceptas mi propuesta de un combate amistoso? Veámoslo como un entrenamiento, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, pero con una condición, si en verdad logras impresionarme con tus poderes, entonces estaré encantado de pelear contigo, ten en cuenta que no estoy tratando de ser arrogante, pero no me gustaría aniquilarte por error, necesito que seas tan fuerte como para resistir los golpes de un ángel o un dios, diría Tyr con una mirada seria. Me parece bien Tyr, entonces te demostraré que puedes pelear contra mí sin necesidad de preocuparte, diría Kakaroto con una mirada determinada. Rayos, Kakaroto está dispuesto a enfrentar a ese señor ángel, tengo un mal presentimiento sobre todo esto, pero debo confiar en Kakaroto, por el momento no puedo hacer nada más que retroceder, se diría Rise mientras se alejaba un poco del campo de entrenamiento. Pero entonces una ráfaga de viento se daría en todo el lugar, un veloz relámpago caería en el campo de entrenamiento, Kakaroto había accedido a la poderosa doctrina egoísta suprema máximo poder que de inmediato Suki se sentía por todo el mundo. Vaya, tiene los ojos rojos como el fuego, esta es la primera vez que veo los ojos de demonio, escuché que tienen muchas habilidades, qué interesante, se diría Tyr. Por tu mirada puedo saber que esperabas algo mucho mejor y no te culpo, este poder no sería suficiente para enfrentar a un ángel o un dios puro, ahora déjame liberar todo mi poder, diría Kakaroto mientras Suki comenzaba a elevarse a una velocidad sorprendente. Veo que tiene más poder, eso era evidente, después de todo también es un creador supremo, me pregunto qué tanto poder tendrá, después de todo siento como Suki no deja de crecer, hay una combinación entre maldad y pureza, qué combinación más peculiar e interesante, se diría Tyr. Esto es tan increíble, el espíritu de Kakaroto es tan impresionante, esta es la primera vez que lo veo usar una de sus transformaciones y parece ser que hará una transformación mucho más poderosa, esto es increíble, se diría Rise asombrada ante el poder del Saiyajin semidios. Un destello se daría en todo el lugar al punto que iluminaría el campo de batalla, entre las sombras Kakaroto aparecería con una nueva apariencia, con la apariencia de un verdadero dios, la evolución de la doctrina egoísta prohibida, su poder era tan grande como cuando enfrentó al dios Baldur, no había ni una sola duda de que su ki se podía sentir en cada rincón del mundo y con seguridad había llamado la atención de dioses y ángeles. Yo no sé qué decir, esto es el verdadero poder de Kakaroto. Hay tanta presión que me cuesta mucho trabajo respirar, si estuviera demasiado cerca estoy segura que en estos momentos estaría en el suelo, eres increíble Kakaroto, Brunhilda tenía razón, eres invencible, se diría Rise con una sonrisa emocionada.
¡Qué poder! No hay duda de que eres hijo de Siris, solo mírate, has crecido tanto en poder sin la necesidad de uno de los entrenamientos con el Señor. Permíteme agradecerte, Kakaroto, no sabes lo ansioso que estoy por pelear contigo, será mi primer combate en mucho tiempo, porque como verás siempre entreno solo y ahora cuento con un compañero de entrenamiento, diría Tyr, y en ese momento su ki comenzaría a crecer como si no existiera un límite y de inmediato todo el lugar comenzaría a ser sacudido ante el poder del ángel. Kakaroto quedaría asombrado de cómo el ki del ángel iba aumentando de una manera radical, era tan aterrador el ki que comenzaba a expulsar. Las ráfagas de viento que provocaban el poder de Tyr casi mandarían a volar por los cielos a Rise. Esta se encontraba aterrada debido a que podía sentir el espíritu maligno de Tyr, a eso se refería cuando hablaba de la maldición. Su ki ha cambiado por completo, hay un enorme porcentaje de maldad en su ki, así que esto es su transformación, la maldición de la cual se refería, su ki es realmente gigantesco, esto es el poder de un ángel. Se diría Kakaroto, quien se encontraba atónito ante tal situación. De tanta liberación de poder se daría una terrible explosión en el lugar donde se encontraba el ángel, incrementando su ki al punto que todos los escombros saldrían volando y una cortina de humo se formaría, pero Tyr finalmente se había transformado. No estabas exagerando, tu ki es realmente impresionante, ahora lo comprendo, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa emocionada. Entonces todo el humo se dispersaría, todos verían la nueva apariencia del ángel Tyr, toda su belleza había sido reemplazada por la cara de un monstruo, era el resultado de liberar su maldición, por no hablar de su ki, era realmente siniestro al punto que haría temblar de terror a la Kaioshin Rise. Mis piernas no dejan de temblar y tampoco puedo moverme, el terror que estoy sintiendo es demasiado, diría Rise. Inimaginable, lo único que puedo decir, tiene un ki fuera de mi imaginación, esto es el poder de un ángel a su máximo esplendor. Se diría Kakaroto. ¿Qué te parece, Kakaroto? Por esta misma razón evito transformarme, mi ki cambia completamente al de un ser maligno, por esta razón me llaman el ángel de la muerte, pero recuerda, Kakaroto, en 5 minutos perderé el control, por eso debemos acabar con esta pelea amistosa lo más antes posible, no deseo lastimarte, diría Tyr. De acuerdo, me ha quedado claro, te prometo que daré todo de mí en este combate, estoy ansioso por empezar, diría Kakaroto mientras se colocaba en posición de ataque. Recuerda que esto es un entrenamiento, no debemos excedernos, si lo hacemos podríamos ocasionar un daño inimaginable al mundo y luego tendríamos que enfrentar la ira del Señor, espero que haya quedado claro, diría Tyr. No te preocupes, Tyr, ahora comencemos, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Parece que ha quedado claro, entonces que la pelea empiece, diría Tyr mientras se preparaba para atacar. No puede ser, estoy a punto de presenciar la batalla más sorprendente de mi vida, estoy contigo, Kakaroto, demuéstrale a ese ángel lo fuerte que eres, diría Rise.迫る